Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias en este nuevo día, Padre amado, por la oportunidad que tú nos das, una vez más de amanecer con vida, respirando este aliento de vida que tú nos conservas, Señor. Gracias por este deseo, ese sentir que has puesto en nuestro corazón de estudiar tu palabra. Esperamos, Señor Jesús, que seas tú obrando en nuestra vida a través de ella, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría, Señor, y que podamos aplicarla también a nuestra vida, en nuestro diario caminar. Bendícenos, Señor, a través de este rato que vamos a estar aquí leyendo tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 31 del libro segundo de las Crónicas de los Reyes de Judá, en la nueva versión internacional. Cuando terminó la fiesta, todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá. También derribaron por completo los altares y los santuarios paganos que había en los territorios de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después de eso, todos ellos regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Ezequías les asignó turnos a los sacerdotes y levitas para que cada uno les sirviera según su oficio, y así ofrecieran los holocaustos, los sacrificios de comunión, ofrecieran el culto, cantaran las alabanzas al Señor o sirvieran en las puertas del templo del Señor. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos, para los holocaustos de los sábados, de la luna nueva, de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó que los habitantes de Judá entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En estos montones está lo que ha sobrado. Ezequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. El encargado de administrar todo eso era el levita Conanías, y su hermano Simí le ayudaba. El rey Ezequías y Azarías, que administraba el templo de Dios, nombraron como inspectores a Jehiel, Asasías, Nahag, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maad, Benaías, y le pusieron bajo las órdenes de Conaías y su hermano Simí. El levita Coré, hijo de Imná, guardián de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias que se hacían al Señor y de distribuir las ofrendas del Señor y sus dones consagrados. Bajo sus órdenes estaban Edén, Mijamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías. Estos se hallaban en las ciudades de los sacerdotes y según sus turnos distribuían fielmente las ofrendas entre sus compañeros grandes y pequeños. Se distribuían entre los varones de 3 años para arriba que estuvieran inscritos en el registro genealógico y que prestaran diariamente sus servicios en el templo del Señor según sus respectivos turnos y oficios. A los sacerdotes se les registraba
de acuerdo con sus familias patriarcales, y a los levitas mayores de 20 años, de acuerdo con sus oficios y turnos. En el registro se incluían los niños pequeños, las mujeres, los niños y las hijas, es decir, todo el grupo, ya que se mantenían fielmente consagrados. Además, en todas las ciudades había personas encargadas de repartir las porciones entre los sacerdotes descendientes de Aarón y entre los levitas que estaban inscritos en el registro y que vivían en las aldeas de sus ciudades. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad y rectitud, fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del Señor, del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Pueden continuar, hermanos. Amén. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente, y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Luego puso jefes militares al frente del ejército y, luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Sennacherib, que en ese momento se hallaba en Laquis con todo su ejército, envió a sus oficiales para que les dijeran a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué se basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor, su Dios, los librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos, y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incienso? ¿Es que no se han dado cuenta de que yo y mis antepasados los hemos hecho a todas? ¿Es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi mano? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarla de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. No se dejen engañar ni seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba al Señor, Dios de Israel, en estos términos: así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mi mano a su pueblo.
Los oficiales de Sennacherib le gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea, para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. Y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra, fabricados por manos humanas. Por este motivo, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y éste tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió el favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá en Jerusalén. Luego Ezequías junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequiel fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón, y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están eh, escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes a la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir,
toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfio y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó su súplica y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracia y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, incluso su oración a Dios y las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, como también todos sus pecados y rebeldías, los sitios donde erigió santuarios paganos y colocó las imágenes de la diosa Aserá y de los otros ídolos, lo cual hizo antes de su humillación. Todo esto está escrito en las crónicas de Josai. Manasés murió y fue sepultado en un palacio y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y de Neftalí y en sus alrededores. Y en toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá y derribó los altares para quemar incienso y luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Meseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había
sido recaudado en el templo del Señor y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo y estos se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios y de los reyes de Judá, edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas que eran hábiles en tocar instrumentos de música eran los jefes de los encargados y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dado por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley del templo en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey y le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor, se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras de señal de duelo y dio esta orden a Hilquías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta sus palabras ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikba. Pueden continuar, hermanos, por favor. Déjenme dar una llamada acá. Hilquías y los demás Díganos, hermano Felipe. comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikba y nieto de Jarjás. Hulda les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y, en presencia de ellos, leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor.
Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor. El día 14 del mes primero celebraron la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo del Señor. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turno según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familia del pueblo corresponda un grupo de levitas. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes, Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran la Pascua. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jehiel, oficiales del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael y Hasabía, Jehiel y Josabá, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 animales de ganado menor y 500 bueyes. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos, conforme a la orden del rey. Al sacrificar los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas desollaban los animales. Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo la porción que ésta debía ofrecerle al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los bueyes. Después asaron los animales para la Pascua conforme al mandamiento. Además, cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes y las repartieron rápidamente entre toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes, porque estos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Los cantores descendientes de Asaf ocuparon sus puestos de acuerdo con lo que habían dispuesto David, Asaf, Emán y Jedutum, vidente del rey. También los profetas permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías.
Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá. Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure. Así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías les dijo a sus servidores: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de su antepasado. Y todo Judá y todo Jerusalén le hicieron duelo por él. Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día, todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos acordes con la ley del Señor y sus hechos desde el principio hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo de 100 barras de plata y una barra de oro. Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y le dio el nombre de Joacín. En cuanto a Joacás, Necao se lo llevó a Egipto. Joacín tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacín y se lo llevó a Babilonia sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacín y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo que ofende al Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios, no se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros del Señor, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos,
A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y los de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De ese modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. El primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey declaró lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Esdras. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410, objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. La siguiente es la lista de la gente de la provincia que Nabucodonosor, rey de Israel, había llevado cautiva a Babilonia y a la que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población en compañía de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraía, Reelaía, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rejón y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. De Paros, 2172. De Cefatías, 372. De Arak, 775. De Pahat Moab, es decir, de Jesúa y Joab, 2812.
de Elam 1254, de Satún 945, de Sakai 760, de Baní 642, de Bebai 623, de Asgad 1222, de Adonicán 666, de Bigbai 2056, de Adín 454, de Ater, es decir, de Ezequías 98, de Besai 323, de Jorá 112, de Jasón 223, de Gibar 95, de Belén 123, de Netofa 56, de Anatot 128, de Asmavet 42, de Kiriat Jearim, Cafira y Berot 743, de Ramá y Geba 621, de Micmac 122, de Betel y de Ai 223, de Nebo 52, de Magbis 156, del otro Elam 1254, de Harim 320, de Lod, Hadir y Ono 725, de Jericó 345, de Senat 3630. De los sacerdotes descendientes de Jedaías de la familia de Jesúa, 973, de Imer, 1052, de Pasur, 1247, de Harim, 1017, de los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecía a la familia de Jodavía, 74, de los cantores descendientes de Asaf, 128, de los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 139. Los servidores del templo eran de la familia de Sijá, Hasupá, Tabaot, Queros, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagá, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaía, Resim, Necoda, Gazán, Usa, Paseach, Besai, Asena, Meunim, Nefusim, Babuk, Hakufá, Harhur, Baslut, Mejidá, Harsa, Barcos, Císara, Temá, Nesia y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de la familia de Sotai, Sofere, Peruda, Jalá, Darcom, Gidel, Sefatía, Hatir, Pokeret, Hasebayim y Amón. Los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Telmelá, de Telharsá, Querub, Adón e Imar, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaía, Tobías y de Necoda, 652. De entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jabaía, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas, que sumaban 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al templo del Señor de Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos para que se construyera el templo del Señor en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se establecieron en Jerusalén, en tanto que los cantores, los porteros,
los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con el mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulaba la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, después del primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón, Tiro. Le dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes, y con los levitas y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor, y entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Jodavías, y los descendientes de Henadad y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces del llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel les respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. También al comienzo del reinado de Jerjes, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él, Bislán, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros le enviaron una carta que fue traducida
al arameo. Además, el comandante Rehún y el cronista Simsai enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía: el comandante Rehún y el cronista Simsai escriben esta carta, junto con sus compañeros los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Erech, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Esta carta la escriben también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. Sepa, su majestad, que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad rebelde y mal. Ya están echando los cimientos. Sepa también su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pida a su majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si esta ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. En respuesta, el rey les escribió al comandante Rehún y al cronista Simsai y al resto de sus compañeros que viven en Samaria y en las otras regiones al oeste del río Éufrates. Saludos. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordénenles a estos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden, para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. En cuanto la carta del rey Artajerjes se leyó en presencia de Rehún, del cronista Simsai y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Los profetas Ageos y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién los autorizó a reconstruir ese templo y restaurar su estructura? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros, que eran funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía: al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios,
Y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. A los dirigentes les preguntamos quién los había autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura y cómo se llaman los que dirigen la obra para comunicárselo por escrito a su majestad. Entonces ellos nos respondieron: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien, si Su Majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de Su Majestad con respecto a este asunto. Entonces el rey Darío ordenó que se investigaran los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrán 27 metros tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes, una de madera, y todos los todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben de estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Bosnai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia: aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos de la provincia del oeste del río Éufrates para pagar del tesoro real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días sin falta deberán suministrarles becerros, carneros, corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, todo lo que necesiten según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. He determinado asimismo que a quien desobedezca esta orden lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa, que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto, publíquese y cúmplase al pie de la letra. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó.
Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo terminó el día 3 del mes de Adar en el año sexto del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 chivos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, se instalaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones para el culto que se ofrece a Dios en Jerusalén. Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y levitas se habían unido para purificarse y ya estando ritualmente limpios, mataron el cordero pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado para la impureza de sus vecinos. Se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Fines, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores y porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo los sacerdotes y levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Con ese dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos, sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates
que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Pueden darle hasta 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la sal que se requiera. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñensela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las ordenanzas del rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Quiero que oremos también por una hermana que la están operando ahora a las 6 de la mañana. Cirugía de corazón abierto, ya está muy anciana, más de 76 años. Entonces, que sea Dios obrando en su voluntad. Ella se llama Lubia. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos has dado de pasar acá este rato leyendo tu palabra, Señor, recordando tu bondad y tu misericordia para con el pueblo de Israel, pero entendiendo también que ahora somos tu pueblo, Señor, y que tu misma gracia y bondad está disponible para nosotros hoy, Señor. Queremos también presentar a la hermana Lubia en tus manos, Señor, y rogarte que obres en ella, Señor, que le des tranquilidad y que guíes tú las manos de estos médicos, Señor. Ella está en tus manos, Señor Jesucristo, cuida también de su familia. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un feliz día. Amén, paz de Cristo, mis hermanos. Buen día. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.